Hola, bienvenidos nuevamente a Curiosa Realidad, temporada número 2, episodio 10, tras un largo break de coronavirus, de cuarentena. No. Realmente hemos tenido un break, pues bueno, por diferentes motivos técnicos, pero hoy creo que es el momento de llegar a este episodio número 10. Se me ha pasado por la mente ya varios días el tema de continuar con el podcast. En estos días estuve escuchando un poco lo que había hecho antes y la verdad sigo sin saber quién escucha este podcast. Sin embargo, lo he dicho antes, es un ejercicio de escucharme a mí mismo y es un ejercicio de poner ahí afuera simplemente esas ideas, esas emociones que para mí pueden rasgar, pueden hacer que otros curioseen al respecto, y de eso se trata Curiosa Realidad, de que resuene algo en ti. Como siempre son solo opiniones muy personales, basadas en experiencias vividas o contadas por otros, pero en general la idea es generar un tema o una idea que pueda resonar en las mentes de otros y hacernos pensar un poquito más, hacernos ver un poquito más allá de nuestra propia nariz y bueno, pensar, ¿por qué no?, en temas que quizá no les dedicamos el tiempo suficiente, como son los temas de la espiritualidad, como son los temas de las verdaderas razones por las que hacemos las cosas, motivaciones, etc. En este caso, lo que quería hablar o lo que quería decir, tengo una música de fondo que espero no se esté metiendo mucho en la grabación, sin embargo, también tengo el mar aquí cerca. En este caso, lo que había pensado, revisando un poco el librito que tengo de las ideas que he apuntado para posibles capítulos de Curiosa Realidad, había pensado en un par de cosas. Una de ellas era ese mito de que no hay suficientes recursos para todos en la Tierra. Ese mito que dice que se nos va a acabar el agua, se nos va a acabar el alimento, se nos va a acabar la vida, no va a haber dónde sembrar, no va a haber árboles que produzcan oxígeno, etc., ¿no? Y también esa capacidad que tenemos los seres humanos de, por así decirlo, sabotearnos a nosotros mismos en nuestra búsqueda de la felicidad o de la paz o del amor, sea cual sea o como sea que lo llamemos. Para adentrarme un poquito en esta idea, la primera que expuse, este mito de que el universo es limitado, voy a recurrir a cosas que he escuchado, no solo de Sadhguru, sino de Eckhart Tolle. Oiga, disculpen que me desconcentro un poco, es que simplemente aquí hay una grabación muy cercana, muy rara, entonces simplemente me voy a alejar un poco de esta zona y bueno, ya les sigo contando. En solo un momento continuamos con más de Curiosa Realidad. Bueno, continuamos con Curiosa Realidad. Me he desplazado un poco. Vamos a ver si aquí se escucha mejor. Sigo teniendo el mar cerca. Y como les estaba diciendo, quería iniciar este capítulo hablando un poco sobre ese mito, el cual he escuchado no de la boca de estos personajes que les voy a nombrar ahora, sino más bien ellos han un poco desarticulado este mito. Eckhart Tolle y Sadhguru, o Sadhguru como ustedes prefieran decirle, o Sadhguru, hablan de la infinidad del universo. Pero ese concepto de infinidad del universo se traduce en desarticular el mito de que no hay suficientes recursos ni en la Tierra ni en el universo para todos. Es decir, eventualmente nos vamos a morir de hambre, somos demasiadas personas ya, no va a aguantar el planeta su sustento, pues estamos
derribando o talando tantos árboles que no hay suficiente oxígeno, el calentamiento global, no hay suficiente comida, son muchas bocas que alimentar, no hay suficiente espacio ni para sembrar ni para vivir o sobrevivir o poner una casa, etc. Y esto se traduce en muchas aristas, porque también puede ser el hecho de que no haya suficientes oportunidades para ti como persona, para hacer lo que quieras, que no haya suficiente espacio en el mundo para ti, para ser único, para ser quien eres, etc. Es decir, tiene muchísimas variables que pueden influir, pero básicamente están basadas en el mismo concepto, y es ese concepto errado, en mi opinión y en la opinión de estos personajes, de creer que el universo es finito, es decir, que el universo solo tiene una cantidad limitada de recursos y que cuando esos recursos se acaben, pues obviamente no se va a poder subsistir, no va a existir más nada, no va a existir más vida, no vamos a existir nosotros, etc. Lo primero para abordar este tema es decir que es absurdo pensar que un ser humano o la civilización humana o la raza humana en su totalidad es lo suficientemente influyente en el universo como para que nos creamos importantes en cuanto a nuestra supervivencia. Es decir, al universo simplemente, y no sé si les suene mal o bien, pero bueno, es la realidad, al universo no le importa en lo absoluto si existe la civilización humana o no. Eso de hecho es casi una casualidad de muchísimos factores que se pusieron de acuerdo para que existiera y para que se desarrollara la forma como se ha desarrollado. Pero así como al universo no le importa, en cualquier momento, ¿por qué no? La trayectoria de un asteroide o de un meteorito o de un planeta podría cambiar, verse afectado por diferentes factores y colisionar con la Tierra, y adiós raza humana, y adiós pajaritos, y adiós animales, y adiós flora, fauna, tierra, etc. Entonces, el solo hecho de pensar que somos tan importantes como para que el universo se tenga que preocupar o funcione en pro o en base a nosotros, con base en nosotros, o porque deberíamos sobrevivir, no tiene ningún sentido ni ninguna lógica. Sin embargo, más allá de eso, no despreciándonos, sino más bien dándonos el puesto que debemos darnos, que es un elemento más de un conjunto muy superior y muy poderoso. El hecho de pensar que el universo es finito, es decir, que hay circunstancias, elementos, recursos limitados, es un absurdo. ¿Por qué? Desde las teorías más arraigadas que tenemos en la ciencia, sabemos que el universo está en constante expansión. Es decir, hubo una explosión inicial en un punto, el cual no sabemos, y desde ese momento el universo se está expandiendo en una explosión infinita, a una velocidad increíble, y además por millones y millones y millones de años. Algo inentendible para una cabeza humana estándar. Entonces, no es en lo absoluto finito, de hecho es infinito, y de hecho nos movemos tanto y tan rápido, solo que obviamente es una movilidad relativa. Estamos en un planeta, en un sistema solar, en una constelación, en un sistema de constelaciones, etcétera, en el universo. Entonces, todos estos elementos lo que nos vienen a decir básicamente es que primero, el universo está en una constante expansión. Segundo, es infinito, es decir, no se acaba porque sigue creándose, sigue naciendo, y además lo ha hecho por millones de años. Y tercero, no somos una variable a considerar. Entonces, si se acabaran los recursos, en este caso en la Tierra, por cualquier motivo, razón o circunstancia, llámese por ejemplo una era glacial o cualquier tipo de circunstancia adicional, un supercalentamiento global, no sé, si se llegaran a acabar todos los recursos, la raza humana no sería un impedimento para que eso sucediera. Es decir, la existencia de la raza humana básicamente es comparable a la existencia de las hormigas, o la existencia de los delfines, o la existencia de las aves, o de las plantas, o de las rocas, o de los volcanes, o de los minerales. Es decir, es simple existencia, no tiene mayor importancia que nada, no es menos ni es más, es algo
que existe y ya. Entonces creo que esta teoría, aunque pareciera una teoría un poco negativa y pesimista, al pensar, oye, no hay suficiente para todos, realmente, si la analizamos desde el punto de vista de nuestra importancia, es más bien una teoría un poco egoísta y egocéntrica, puesto que realmente solo somos un elemento más. Entonces no es que haya suficientes recursos o no haya suficientes recursos, es que no importa, porque así como las estrellas existen, asimismo existen los peces y asimismo existen las aves y asimismo existen los planetas y los árboles y los seres humanos. Es decir, son parte de un todo, pero no son ni lo más importante ni mucho menos. Entonces, es un poco raro, sin embargo, para la gente que todavía piensa que esto puede suceder, hay que solo pensar una cosa. Absolutamente toda la materia que existe, no se crea o se destruye, simplemente existe y se transforma. Es decir, todo lo que ya ha sido, es y será. Por ejemplo, los minerales que han formado este planeta, alguna vez en algún momento fueron líquidos y a través de muchísimos años se solidificaron formando muchísimas cosas. Es la misma materia, pero simplemente se transformó. Y ahora lo vemos en, por ejemplo, una montaña o un volcán. Para poner un ejemplo muchísimo más sencillo de visualizar, un volcán que echa lava y esa lava cae al mar, se solidifica y forma islas. Y luego en muchísimos años esas islas son habitables. Por ejemplo, yo vivo en una isla de formación volcánica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo se transforma, nada se destruye. Por lo tanto, el universo está plagado, es infinitamente rico en recursos. Siempre existirá algo, siempre. Porque incluso nuestra materia, la que nos forma a nosotros como seres humanos, viene de exactamente los mismos elementos que viene absolutamente todo lo demás. Viene de la materia que forma el universo, de átomos que forman células, que forman tejido, por ejemplo. Entonces, debemos dejar de pensar, según mi opinión, en que hay una limitada cantidad de recursos y debemos empezar a pensar en que realmente tenemos todo el universo a nuestro alcance y a nuestra disposición, si sabemos cómo usarlo. Más allá de ello, el pensamiento positivo o la conclusión positiva de este precepto o de esta idea es que el universo es infinito y está en constante expansión. Por lo tanto, nosotros, como parte del universo, también somos infinitos y estamos en constante expansión. Ahora, otra de las ideas que quería exponer brevemente es la capacidad que tenemos los seres humanos de autosabotearnos, es decir, sabotear nuestra propia felicidad. Y no sé cómo abordar una explicación coherente. ¿Por qué lo digo? Porque nos pasa mucho. Obviamente todos tenemos inseguridades, miedos y carencias. Y nos pasa mucho que a veces no sentimos que merecemos algo bueno. A veces nos pasa mucho que estamos en una posición muy agradable y todavía sentimos que no todo está bien, o no todo es perfecto, o no todo, o quizás las cosas podrían ir mejor. Ojo, tener ambición, una ambición sana, no es nada perjudicial, de hecho nos mueve hacia adelante en nuestra persecución de lo que queremos, de nuestros anhelos, sueños, deseos, etc. Sin embargo, siempre tiene que haber cierto respeto y cierta sensatez en lo que queremos. Porque si tenemos vida, si tenemos capacidad de decisión, si tenemos libertad, si tenemos paz, si tenemos recursos,
no nos hace falta mucho más, y de hecho no nos hace falta mucho para ser felices, más que quererlo, más que tener una actitud positiva y de felicidad. Si estamos constantemente quejándonos o pensando que nos hace falta algo, obviamente nos vamos a convencer de ello y probablemente ese algo nunca llegue. Entonces el hecho de que pensemos que no nos merecemos ciertas cosas también va relacionado con esa incapacidad que tenemos de sentirnos satisfechos. Pareciera ser contrario, pareciera ser un antónimo, pero realmente está relacionado. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo siento que no me merezco algo o que merezco más, básicamente el mismo sentimiento, diferentes acepciones o diferentes puntos de vista, estoy obviando lo más trascendental, que es qué estoy haciendo con lo que tengo. Y creo que la base fundamental de todo es hacer lo que podemos con lo que tenemos. Es decir, actuar en concordancia con lo que ya tenemos, sin preocuparnos por lo que nos falta o pensamos que nos falta. Porque a veces sucede que nuestra propia inconformidad hace que dejemos de ver las cosas positivas, incluso cuando estamos pasando por buenos momentos. Nuestra propia inconformidad o incapacidad de saber que merecemos algo o que no nos merecemos algo, a veces nos hace obviar el hecho de que ya estamos bien y que quizá no necesitamos nada más sino hacer las cosas con eso que ya tenemos. Es algo que debemos pensar muy bien, pero a lo que quería ir, o la conclusión en general, es que si en algún momento sentimos, por cualquier razón o motivo, que no merecemos ser felices, que quizá lo que sea que está sucediendo no es suficiente o no es lo correcto para que seamos felices, tenemos que empezar a pensar en una cosa, ya sea cualquiera de las dos opciones. ¿Qué estamos haciendo con aquello que sí tenemos? ¿Y qué podemos hacer más con aquello que sí tenemos? Ahora, de la mano con esto, tenemos que ser sensatos con lo que queremos y tenemos que entender las limitaciones y la aceptación de lo que pasa a nuestro alrededor. No podemos interactuar con un universo en el cual no aceptamos lo que sucede naturalmente. Tenemos que siempre aceptar lo que sucede, aceptar lo que nos da, pues las circunstancias, la vida, y trabajar con ello, sin caer en el pensar, no me merezco esto, por lo tanto no voy a ser feliz, o en el opuesto, en el decir, esto no es suficiente, por lo tanto no soy feliz. En cualquiera de los dos casos nos estamos saboteando a nosotros mismos. Y creo que la principal señal de ello es pensar que con lo que tenemos o no es suficiente o es demasiado para nosotros. Siempre debemos aceptar, porque todas las circunstancias que se nos presentan en la vida son causales y son profesoras, son maestras, son opciones y oportunidades para evolucionar, siempre, según mi opinión, ¿ok? Recuerden que Curiosa Realidad es, como todo, una opinión. Voy a despedirme de este episodio número 10. Muchísimas gracias. Si alguien está escuchando esto, sigo sin entender quién lo escucha, sigo sin saber quién lo escucha. Les recuerdo que a través de la aplicación Anchor, anchor.fm, pueden comentar directamente el podcast y así yo sé quién lo escucha. Y bueno, a través de Spotify pueden escucharlo también. Y si quieren dejarme algún mensaje, pueden hacerlo a través de la página de Anchor. Si buscan en Google Curiosa Realidad espacio Anchor,
CHOR, les aparecerá pues el podcast directamente en la página de Anchor, y allí podrán comentarme o dejarme cualquier impresión que tengan o incluso sugerencia para algún tema futuro. Les agradezco mucho que hayan escuchado. Ojalá se vuelvan curiosos y desarrollen este tema, opinen lo que ustedes quieran y lo incorporen a su día a día. ¿Por qué no? De la forma que sea. Me despido bajo un cielo estrellado, con el mar de fondo. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad aquí en Curiosa Realidad.